necesitan otra cosa. Yo siento la presencia de Dios. Salude a alguien y diga, todavía tengo el manto. Todavía tengo el manto. Dígale a alguien, todavía tengo el manto. Todavía tengo el manto. Yo no vine a hablar con gente apática. Yo vine a hablar con gente que todavía tiene un manto. Ya le dije que es lo que significa el manto. Aleluya. Hallelujah. Gracias, Jesús. Thank you, Lord. ¿Cuántos pueden sentir la presencia de Dios? Es una honra, It's an honor, un grato placer a great pleasure estar aquí con ustedes. to be with you. Le damos la gloria a Dios Give the glory to the Lord. por darnos una vez más For giving us el another privilegio time de predicar su palabra. the privilege of preaching His word. Bendecimos la vida de los pastores, We bless the life of the de la pastors, congregación the entera. congregation. Creemos que Dios va a hacer algo grande con aposentos de We oración. believe that the Lord will do great things with chambers of prayer. Austin, Texas va a ser sacudido. We believe that Texas will be Y shaken, no por un hombre, and not by men, sino por la unción del Espíritu but de the Dios. Holy Spirit. Venimos desde San Antonio, Texas. We're here from San Antonio, Mi Texas. nombre es John del Amador, My name is John Deere Amador, siervo y evangelista de nuestro Señor servant Jesucristo and evangelist of the Lord, y consiervo suyo. and your servant Por today. la iglesia Benecer allá en Global, Then you will see the donde congregation nos of I Am Global. congregamos. Ahí hay un remanente que vino a alabar a Dios. There's people that came to Ahí worship está the nuestro Lord. pastor. There's our passion. Y es un gozo estar aquí con ustedes. And it's a joy to be here with you guys. Creemos que Dios va a hacer algo We poderoso. believe the Lord will do powerful things. ¿Cuántos tienen fe? Es lo que necesitamos. That's what we need. Jesús dijo, no pude hacer milagros en Nazaret porque no tenían fe. Jesus cannot do miracles in Nazareth Pero because si they tú didn't have tienes faith. fe, But if you have faith, eso es lo único que necesitas. that's faith that you need. Porque la Biblia dice Because the Bible que says, para el que cree, because for those who believe, todo le es posible. Libro de Hechos, Book of Acts, capítulo 12, chapter 12, verso 6. verse 6. Cuando lo tengan me confirman un amén. When you're ready, say amen. Hechos capítulo 12, verso 6. Acts chapter 12, verse 6. El pastor hace rato estaba hablando The pastor was speaking de que Dios va a traer un avivamiento that the Lord will bring in a revival y es confirmación. and His confirmation. Pero para que Dios traiga un avivamiento, But for the Lord to bring in revival, los avivadores tienen que salir. Los avivadores tienen que salir de la cárcel. Los avivadores tienen que ir a donde nadie quiere they ir. have to go where nobody wants to go. Porque es lindo traer avivamiento Because it's beautiful to bring donde ya hay revival where avivamiento. there's already revival. Pero Dios está buscando una generación But the Lord is looking for a que donde están generation los huesos secos traiga vida. life. Alguien dice amén. Libro de Hechos capítulo 12. Book of Acts chapter 12, Reciban verse 6. saludos de nuestra pastora. Our pastor, Kathy, Está en San Antonio. she's in San Antonio, and she says hi to everybody. Amén. Amen. Gracias, Jesús. Thank you, Lord. Leemos la palabra en el nombre poderoso de Jesús. In the name of the Lord. Ese amén lo dejaron interno en el hospital. That amen was in the hospital. Leemos la palabra en el nombre poderoso de Jesús. Ahora sí lo From dieron, the Father, ahora sí lo dieron de alta. now you. Y cuando Herodes le iba a sacar aquella misma noche, estaba Pedro durmiendo entre dos soldados, sujetos con dos cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y he aquí que se presentó un ángel del Señor. Diga conmigo, un ángel del Señor. Y una luz resplandeció en la cárcel. Y tocando a Pedro en el costado, le despertó, diciendo, levántate. Diga conmigo, levántate. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Le dijo el ángel, cíñete, átate las sandalias. Y lo hizo así. Y le dijo, envuélvete en tu manto. Diga conmigo, envuélvete en tu manto. Y sígueme. Vamos a orar. We're going to pray. Levante su manito ahí al cielo. Raise your hands. Vamos a darle gracias a Dios por su palabra. We're thankful, Lord. Vamos a pedirle a Dios que nos hable, We're going to ask the Lord que to nos speak dé una to us, palabra, for Him to give us a que word, nos levante. for Him to rise us up. Padre, en el nombre de Jesús, Lord, in the name of Jesus, te damos toda la gloria, we give you the te glory, damos toda la honra. we give you Te honor. pedimos, Señor, We ask you, Lord, yo siento la presencia de Dios. Te pedimos, Señor, we ask you, que Lord, nos hables como siempre lo haces, as you always do, para tu gloria y tu honra. honor and glory. En el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén. Pueden tomar su asiento, pero solo unos minutos. Only Amén. a few minutes.
Le damos toda la gloria a Dios. We give all the glory and honor to the ¿Cuántos Lord. vinieron a recibir una palabra? How many receive the word? Orando por ustedes. Praying for you guys. El Señor me llevó a esta escritura The Lord brought me to the scripture, y quiero predicar bajo el tema. and I want to preach with the title, Todavía tengo el manto. I still have the garment. Dígale al que le queda al lado. Tell the one that's next to you, Todavía tengo el manto. I still have the garment. No, pero dígaselo en serio que le crea. Tell him Dígale, seriously, todavía tengo el I manto. still have the garment. Aleluya. Hallelujah. Gracias, Espíritu de Dios. Thank you, Holy Spirit. Lo primero que debemos entender The first thing that we have to y understand comprender en esta palabra and understand in this word, es que tenemos a un hombre we have a man de Dios, of God, el apóstol Pedro. the Apostle Peter. La Biblia dice The word says que este era un hombre pescador, he was a fisherman, pero Dios lo interrumpió but God interrupted him y lo llamó a pescar and hombres. called him to fish. ¿Cuántos de aquí Dios nos ha interrumpido? How many people have been interrupted? Nos sacó de donde estábamos, Out of where we were nos at. dio una mejor vida, He gave us a better life. nos dio una mejor manera de He vivir, gave us a better life. nos rompió las cadenas y ahora Broke somos the libres. chains, and now we're free. Y dice la palabra, And the word says, este hombre llamado Pedro, this man called Jesús Peter, lo escogió, Jesus chose him. no cuando lo vio, Not when he saw him, desde el vientre de su madre. but since his mother's womb. Él dice en su palabra He says in his que word, desde el vientre de nuestra madre Él nos escogió since the womb of our mother, he chose y us. nos conoció. And he knew us. Quiere decir que Dios te conoce antes de que tú nacieras. That means the Lord knows you Quiere before decir you que were Dios born. te dio un propósito antes de que tú nacieras. The Lord gave you a purpose before you were born. Y antes que el apóstol Pedro hablara con Jesús, And before the apostle Peter spoke with ya Jesús lo Jesus, conocía. Jesus already knew him. Pero me encanta algo, What I love, que cuando Él lo ve, when he saw him, Él le cambia el nombre. he changes his name. Le cambia el nombre de Simón a Pedro. He changes his name from Simon to En Peter. otras palabras, le da una palabra In profética. other words, he gave him a ¿Cuántos aquí prophetic tienen word. una palabra de parte de Dios? How many of you have the word of God here? Y me impacta. What impacts Usted me? conoce la historia. You know the story. Luego Jesús muere, Then Jesus dies, resucita, resurrects. le da instrucciones a los He apóstoles. gives instructions to the Y en apostles. el libro de Hechos, In the book of la Acts, iglesia está operando. the church is La operating. iglesia está haciendo The milagros. church is doing La iglesia miracles. está reunida. The church is La iglesia together. está dándole gloria a Dios. The church is giving glory to God. Pero dice la palabra But the word que se says levantó un hombre llamado Herodes. that a man called Herod was Él risen up. era el rey de ese entonces. He was a kingdom in that Y dice time. la palabra And the word que él says agarró a los cristianos he grabbed the y Christians los maltrató. and he was violent with them, frustrated them. Agarró a Jacobo, He grabbed el Jacob, hermano de Juan, John's y lo, brother, y lo mató. and killed him. A unos los maltrató, Some were a otros defeated, lo mató. some were killed. Pero a Pedro lo metió en la But cárcel. Peter was put in jail. Y dice la palabra And the word que says Herodes lo hizo Herod did it porque quería agradar a los because judíos. he wanted to pleasure A unos the cristianos Jews. los maltrató, Some Christians a otros, he went with. a otros lo mató. Some were killed. Pero a uno no lo mató y lo metió en la Some cárcel. he didn't kill, he put him in jail. Le tengo noticias a Let me Ángel. tell you something. Hoy yo vengo a dar con alguien que tiene una palabra. Somebody that has a word. El apóstol Pedro lo metieron en la cárcel Apostle Peter porque él tenía una palabra. word. Dígale al que le queda al lado, todavía tengo el manto. I still have a garment. Espérame que voy al paso. Hold on. La palabra manto en griego The word garment in Greek, es imatión. it's imation. Imatión Imation representa autoridad, represents authority, representa el llamado de Dios, represents the calling of God, representa el poder de Dios. represents the power of God. Gracias, Jesús. ¿Cuántos me están escuchando? You're listening to me. La palabra manto en griego representa autoridad, The word garment representa el llamado de Dios, power and the power, representa el poder y la unción del Espíritu Santo. the power and the authority of the Holy Spirit. En otras palabras, no es cualquier cosa, It's not just anything, pero simboliza esa palabra en la Biblia. but it symbolizes in the word. La palabra manto significa cobertura, The word garment means significa covering, autoridad, signifies authority, significa identidad profética. signifies a
a prophetic identity. significa esencia. It means essence. Pero la Biblia dice But the word says, que cuando el maestro le dio la instrucción a los apóstoles, when the teacher gave the instructions to the les dijo apostles, que llevaran un solo manto. he told them to only take one garment. En otras palabras, no necesitan dos. In other words, you don't En otras palabras, necesitan solo el poder de Dios. En otras palabras, necesitan una sola autoridad. only one En authority, otras palabras, necesitan solo una sola unción. one Andaufa. anointing. Vamos al paso. Let's go Dígale al que le queda al step by lado, step. todavía tengo el manto. Tell the next to you, I still have the garment. El manto representa poder. The garment represents ¿Qué fue power. lo que la mujer de flujo de sangre tocó? Ella tocó un manto. ¿Qué fue lo que Elías usó para partir las aguas? El manto, Jondau. ¿Qué fue lo que Eliseo recibió para recibir la doble unción? El manto. ¿Qué fue lo que Eliseo usó para partir las aguas también? El manto. Y yo vengo a hablar con alguien de parte de Dios. Dios me habló y me dijo, tienes que hablarle a mi iglesia. Y tienes que decirle que todavía tienen el manto. Que ellos no necesitan otra cosa. Yo siento la presencia de Dios. Vamos a saludar a alguien y dígale, todavía tengo el manto. Dígale a alguien, todavía tengo el manto. Hoy yo no vine a hablar con gente apática. Yo vine a hablar con gente que todavía tiene un manto. Ya le dije que es lo que significa el manto. El manto significa la unción. El manto significa el poder. El manto significa la respaldo de Dios. Y hay gente que está creyendo que porque lo metieron en la cárcel ya perdieron todo. Pero hoy te vengo a decir de parte de Dios, todavía tienes el manto. Así que alguien te tiene que sacudir hoy. Alguien tiene que decirle a los demonios, aunque me metas en la cárcel, aunque ate mi cama, aunque ate mis manos, aunque ate mis pies, todavía tengo un manto. En otras palabras, todavía tengo una palabra. En otras palabras, todavía camino. Perdóneme, pero es que ya sentí la unción. Dígale a alguien, todavía tengo el manto. No, dígaselo en serio, todavía tengo el manto. Dice la palabra que cuando el apóstol Pedro estaba en la cárcel, él estaba durmiendo, oleja, aleja, cuesa. Él estaba dormido. Y dice la palabra que él estaba esperando el momento de qué? El momento de morir. Él estaba pensando, mataron a mi hermano Jacobo. A la iglesia la maltrataron. En otras palabras, yo también me voy a morir. Pero dice la palabra que se le apareció el ángel del Señor. Oveja. Yo lo primero que quiero establecer aquí, cuando un hombre y una mujer está siendo perseguido, está siendo atacado, el enemigo no va a querer verlo vivo, porque tiene una palabra. Pero le tengo noticias a hombres y a mujeres que están aquí. No te vas a morir. El Señor va a enviar su ángel. Porque tú vas a salir de la cárcel. Porque Pedro, oh paisa, tú tienes una palabra que te diga, sana. Alguien puede celebrar la gloria de Dios. Hoy estoy hablando con alguien. El enemigo le ha dado muy duro. El enemigo lo ha metido en una cárcel. El enemigo le ha querido cerrar la boca. El enemigo le ha querido callar el llamado. Pero yo estoy hablando con alguien que a pesar de que esté en una cárcel, ellos saben que tienen llamado de Dios. Ellos saben que tienen un propósito de Dios. Y aunque esté en la cárcel, todavía no voy a morir. Aleluya. Dígale a alguien, todavía tengo el manto. Saluda a dos personas y dígale, todavía tengo el manto. Hoy no vine a hablar con gente fría. Hoy vine a hablar con gente que quiere fuego. Hoy vine a hablar con gente valiosa que va a vivir a los intensos. Porque los brujos, los demonios, tienen que entender que aunque Pedro esté en la cárcel, todavía hay una iglesia orando. Todavía hay una iglesia reunida. Puede que maten a Jacobo. Puede que maltraten a uno. Pueden que acaben con uno. Pero no van a acabar con todos. Por eso el Señor le dijo a Elías.
Si el diablo te dio muy duro, te metieron en la cárcel y tú estás pensando que te vas a morir. Tú estás pensando que vas a vivir lo mismo que el año 2025. Pero yo le estoy hablando a alguien de parte de Dios, que se va a sacudir y va a decir: todavía tengo el manto, todavía tengo la unción, todavía tengo el poder, todavía la gracia está conmigo. Dígale a alguien: todavía tengo el manto. En otras palabras, Dios todavía está conmigo. En otras palabras, Dios no ha terminado conmigo. En otras palabras, todavía Dios me va a usar. El diablo pensó, que porque te meten en una cárcel, que porque te amarren las manos, que porque te amarren los pies, tú te vas a quedar allí. Pero yo le estoy diciendo a alguien: Pedro, vaya, todavía no vas a morir, porque Dios te dio un manto, Dios te dio una palabra, Dios le dio una palabra. Dice la palabra en Isaías 55 que pasa, que así como cae la lluvia, así como cae la nieve, así se cumple la palabra de Dios y no regresa atrás vacías. Todavía usted está esperando que se muera y Dios está allá arriba en el cielo diciendo: recuérdate que te di una palabra. Ay, Sabaiko, ¿qué fue lo que Dios le dijo a Satanás? Él dijo: no he visto a mi siervo Job, temeroso de mí y apartado del mal. En otras palabras, él solo le dio una palabra. Y la palabra es lo que se encarga, Alaisa, de respaldarte. Por más que el diablo te ataque, por más que las tinieblas se levanten en tu vida, él dijo: toca su finanza, toca su familia, toca a su esposa, pero no toque su alma. Y lo que está diciendo hoy, el diablo está tocando muchas cosas en tu vida, está sacudiendo tu vida, pero todavía tienes una palabra, todavía hay propósito en tu vida, todavía hay un llamado en tu vida. Y qué curioso que Satanás sacudió a Job. ¿Y a quién fue el que él pidió de los apóstoles para sacudir? A Pedro. Y aquí hay gente que Satanás también lo ha pedido para sacudirlo. Pero te tengo noticias, hello. Estoy hablando con alguien aquí. ¿Sabes por qué el diablo te pide para sacudirte? Porque Pedro tiene una palabra. Y me gusta que los que tienen esa palabra, Herodes atacó a Jacobo, Herodes atacó a la iglesia, pero él dijo: esta gente va a seguir avanzando. Vámonos con el peje grande, vámonos con la roca, vámonos con el que tiene la palabra, con el que tiene la llave de la iglesia. Hay agua. Le voy a decir algo a usted. Hay gente que cree que la llave de las tinieblas está en el cielo, pero le tengo noticias a alguien: la llave la tiene la iglesia. Por eso el Señor dijo que la iglesia no va a ser destruida, porque las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. En otras palabras, puede que me ataques, puede que me zarandees, puede que zarandeen a Pedro. Y si usted cree que yo estoy hablando de Pedro, ya usted se fue para la casa. Yo estoy hablando de ti, de mí, porque yo estoy hablando con Pedro, que Dios le dijo: te voy a dar la llave de tu familia. Así es que te voy a usar para sacudir tu casa, para libertar las maldiciones de tu familia. ¿Alguien puede adorar a Dios aquí? Dígale que le queda al lado. Si no vas a adorar, quítateme del lado. Diga conmigo: todavía tengo el manto. El hombre quiso callar a Pedro. Quiso que Pedro ya no hiciera milagros. Y así nos ha pasado a todos. ¿Cuántos de nosotros un hombre no ha querido callar? Porque a veces es el diablo, pero a veces no es solo el diablo, también es el hombre. Pero
palabra And the word que says, este hombre llamado Herodes this man called Harold quiso callar el avivamiento, wants to silence the quiso revival. callar el llamado de Dios. To silence the calling of the Lord. Pero yo estoy hablando con alguien But I spoke with somebody. que por más que el hombre lo haya querido callar, And they were que silent. por más que el hombre lo haya querido meter en una cárcel, Even if they want to put you in solo jail. que hayan querido dañar tu testimonio, solo que hayan querido dañar tu llamado. Pero le tengo noticias al diablo. Levanta la calamidad que levantes. La zapa y zapaufa. Levanta la calamidad que levantes. Yo tengo el banco. Yo tengo la llave. Y te voy a decir algo. And I'm going to tell you something. Hay gente, se me van a ponerse de cuatro. There's people that are going to be serious. Voy a dañar el mensaje. Oh, I'm a damage the Hay veces que el hombre se levanta contra un llamado. There's something that rises up against a No call. voy a usar la predicación. I'm not going to use the preaching. Hay una hermana que Dios la usa cantando. There's a sister that God uses her. Y viene alguien y la ve. And somebody sees her. Y le dice, hermana, tú no viste. ¿Cómo se llama esa hermana? Oh, did you see that? Dios la usa mucho. God uses her a lot. Cuando ella canta, el cielo baja. She sings, the kingdom ¿Cómo comes. puedo comunicarme con ella? How can I get communication? Y el hombre dice, no la conozco. And the man says, I don't know her. En otras palabras, quieren cerrar la And puerta. the word that I Pero le tengo noticias a alguien. news for somebody. Quédate con la llave que Dios tiene un llavero. Quédate con la llave que Dios tiene las puertas. Y así como el apóstol Pedro Just like Peter, lo quisieron encerrar, they wanted to put him in el jail. Señor envió su ángel. The Lord sent his angel. Y Dios le está hablando a alguien aquí And the Lord is telling someone que se that siente que está encerrado, feels like que se siente que está en una cárcel. they're in jail. Porque hay que ser sincero. Y no estoy hablando de una cárcel física. I'm not talking about a physical. Porque la Biblia dice que esto fue creado de lo que no se ve. The word says that this was made of something that's not seen. Y hay gente que quiere salir de la cárcel. Pero voy al paso. El ángel Dios lo envió. The angel was sent by Mira God. conmigo, todavía tengo el manto. El ángel Dios lo envió. The angel that the Lord sent. En otras palabras, In other words, Dios va a enviar a alguien God will send a somebody. que te ayude a salir de esa How cárcel. will get out of jail? Hay gente que quiere salir de la cárcel solo. There's people that will come out of jail by Y themselves. ese espíritu de orgullo se tiene que ir. La Biblia dice, Amaya, que si el hombre, el hijo del hombre libertare, If the man of God frees, será verdaderamente libre. they're going to be free. Y hay gente que le da pena de mostrar sus cadenas. Some people are ashamed. Hay gente que le da pena mostrar sus ataduras. Some people are ashamed. Y quieren salir They solos ellos de la cárcel. want to do it by themselves. Pero hay alguien que tiene que ser como Bartimeo. But somebody has to be like Bartimeo cuando le dijeron, ¿por qué tú estás viendo? Why are you Él sick? dijo, yo no sé. He said, I don't Pero el know. que me sanó me dijo, But the one who healed me told me Abasama, yo estaba ciego. I was blind. Pero el que me libertó me dio la He vista. gave me vision. Y hay gente que no recibe la liberación. And people do not receive the Porque el primer principio de liberación But the first step of es deliverance reconocer que estás en una cárcel. Y estoy hablando con un Pedro. Que sí, que está en una cárcel. Yeah, that's in the Pero jail. eso no quiere decir que Dios ha terminado con él. But it doesn't mean that God has Eso no quiere decir que Dios no tiene plan contigo. It doesn't mean that God doesn't have a plan. Puede que estoy en la cárcel, And if you're in jail, pero mañana yo soy el que voy a salir. tomorrow A libertar a mi familia, a libertar a mi casa, a libertar a mis hijos. Diga conmigo, todavía tengo el manto. Den un aplauso al Señor. ¿Cuánto están recibiendo? ¿Cuánto me están entendiendo? Gracias, Jesús. Thank you, Lord. Yo le pregunté al Señor I asked the Lord algo muy poderoso. something very powerful. Punto número 2. Point number 2. Cuando el ángel llega a donde está Pedro, When the angel of God comes to Peter, Pedro está dormido. Peter is asleep. El ángel toca el costado de Pedro The angel touches Peter y lo despierta and wakes him up y le dice, levántate. and tells him to get up. A mí me gusta la revelación. I like the A mí no me revelation. gusta conformarme con un ChatGPT y un Google. Ay, ay, se me fueron 4 para la casa. A mí me gusta que el Señor me diga, ahí hay algo escondido. Alaufa, Shama. Y una vez predicé un mensaje There was a day that I preached a message llamado Hueje Hueje.
calling the heaven. Es que en la palabra de Dios hay mucha revelación. The word of God has a lot Y of Dios te puede hablar con una coma. Dios te puede hablar con un punto y aparte. Por eso el apóstol Pablo dice, That's why Apostle Peter said, estoy herido, I am hurt, pero coma, but pero no destruido. understood. Puede que estoy cansado, I might be pero tired, coma, but comma, no derrotado. not destroyed. Dios te puede hablar con una coma. God can speak to you in a comma. Y como me le pregunté a Dios, And I asked the Lord, Señor, ¿por qué el ángel le da en el costado? what does the angel hurt him? Hay gente que busca y dice que porque Adán y Eva salió del costado. Because they Y say que por la que ahí está la that he vida. came out of his Y ribs. son buenas revelaciones. That's good revelation. Pero hay algo que me dijo Dios. This is what the Lord told me. Simple. Simple. El ángel le dio a Pedro en el costado. The angel of God hurt him in his ribs. Él lo que quería era despertarlo. He just wanted to wake him up. Él no le dio en el costado para darle una revelación. He hurt him there to Él lo que quería era despertarlo. He wanted to wake him up. Es que hay gente It's que Dios le está llamando a levantarse, God is telling him to pero wake están up. dormidos. But they're still asleep. Se me fueron 15 para la casa. Es simple. It's El simple. Señor le tocó el costado. The Lord touched his ribs, No porque había algo allí. not because there was something. Él lo que quería era que Pedro se He despertara. wanted Peter to wake up. Y es lo segundo que quiero establecer aquí de parte de Dios. I want to establish here. Hay gente que quiere que Dios lo levante, There's people that want pero God, todavía estamos dormidos. but you're still asleep. Se me está poniendo serio, papi. Hay gente que quiere que Dios lo use, There's people that want pero God, todavía están dormidos. Hay gente que quiere que Dios le dé un ministerio, pero todavía está dormido. Hay gente que quiere que Dios lo lleve a las naciones, pero todavía está dormido. Y Dios no te puede levantar si todavía estás dormido. El ángel está demasiado serio. El ángel le dijo a Pedro, despiértate. angel told Peter, wake up. Porque primero tienes que despertarte primero. Hay gente que se quiere levantar There's people want to y rise. vuelve a lo mismo, pero es porque está dormido. Por eso la palabra dice, guaya fue casada, que Dios envió al profeta The Lord sent the prophet, y el espíritu de Zorobabel despertó. and the spirit of Zerubbabel Y eso fue lo que hizo que el pueblo se levantara. made them. Y Dios te está diciendo, And God is telling primero tienes que despertarte, Pedro, you to wake up. porque te voy a levantar. Y tú cuando te levantes, And when you get no up, vas a caer de nuevo, oveja. you're going to fall again. Porque la palabra dice, Because the word says, 7 veces cae el justo 7 times the y 7 just veces vuelve a levantarse. 7 Pero en times. ninguna parte dice que está dormido. And the Lord says, Tiene que estar you're despierto para levantarse. Y es lo que te tengo de parte de Dios. Hay gente que quiere que Dios lo lleve a las naciones. people that want to go to nations. Pero primero tienes que levantarte. But you still have to get up. Hay gente que quiere orar por una persona en África, There's a person that wants to pray for somebody in Africa. pero ve el que tiene al lado y no ora por él. Ahora sí se me fueron 20 para la casa. La unción comienza adentro. The anointing starts La inside. gente quiere dar allá afuera, People want to be pero outside. primero comienza adentro. But it first starts inside. Antes que Dios usara a Pedro, Before God used Peter, Pedro llevó al maestro a su casa Peter took the mat y le dijo, and sana mi suegra. he told them, Hay gente que quiere libertar familias, some people want to deliver pero no from está pensando en la suya. Ay, ay, ay. Se me está poniendo serio. you're being too serious. Hello. Y Dios te está diciendo, And God is telling you, para levantarte, in order for you to get up, primero tienes que despertarte. you first have to wake up. Ya lo veo como serio. Ustedes fueron los que me invitaron. Mira el que le queda al lado, todavía tengo el manto. Another one next to you, I still have the garment. Diga conmigo, todavía tengo el manto. Say with me, I still have the garment. Y me sacude algo. And something shakes me. Que al ángel le dan el costado. The angel, it hurts him in his rib. Pero no le dice, Pedro, despiértate. But he doesn't tell Peter, wake Le up. dice, le dan el costado. He gives him on his Dice, y side. Pedro se despertó. And it says, Peter woke up. Es que hay gente que tú tienes que no tienes que decirle, despiértate. There's some people that you don't have to tell them, wake Hay gente up. que tienes que darle en el costado. Y si usted piensa que estoy hablando de un golpe, And you think that I'm talking about it. estoy hablando de la unción. Talking about the La Biblia dice The word que says, un abismo llama a otro abismo. Y hay gente que está fría. Ay, algo. A mí me ha pasado algo. Que Dios me dice, no ores por él. Solo párate al lado. Comienza a hablar en lengua. Ay, ya. Yo estoy hablando con alguien aquí. ¿Sabes cómo?
Es que cuando los huesos se unen con sus huesos, cobran vida. Y hay gente que Dios le está diciendo que es tiempo de despertarte, que es tiempo de cobrar vida, que es tiempo de levantarte. Hay gente que espera que el pastor le ponga la mano. Hay gente que espera que el profeta de Instagram lo llame por su nombre. Y parece que seguimos igual, muertos. Pero yo estoy hablando con alguien que no necesita, que alguien le ponga la mano. Que yo así como la mujer de flujo de sangre, aquí en mi esquinita, yo tomo el manto, yo tomo la unción, yo me sacudo y hablo en lengua. Aquí se puede correr, porque aquí hay espacio. Y yo vine a activar a alguien de parte de Dios. Que ya es tiempo de levantarse, que es tiempo de sacudirse, que es tiempo de salir del doble ánimo. Un fuerte aplauso a Dios. Diga conmigo, todavía tengo el manto. Hay gente que quiere esperar que alguien nos despierte. Pero Dios te está diciendo, despiértate. Despiértate. El Señor le dijo al profeta cuando estaba Jobaoja, al profeta Jonás, le dijo, despiértate. Es que hay gente que cree que porque tiene un ministerio, porque son profetas, porque somos pastores, porque somos evangelistas, no se puede dormir. Y Dios lo que te está enseñando hoy, tú no puedes depender de la unción del profeta, porque el profeta también se puede dormir. Y el día que tú estés dormido y el profeta también está dormido, ¿qué vamos a hacer? Entonces Dios te está diciendo, comienza a depender de mi unción, comienza a despertarte tú solo. Diga conmigo, todavía tengo el manto. Hoy yo vine a profetizar a alguien. I came to prophesy over somebody. A un Pedro. To a Peter. A un Pedro. To a Peter. De parte de Dios. From God. Que todavía tiene el manto. That still has the garment. ¿Cuántos aquí tienen un manto? Gracias, Jesús. Thank you, Lord. Dice la palabra The word says, que el ángel le dijo, the angel hasta told aquí no him, estamos entendiendo. Amén. No quiero que se vaya confundido para su casa. I don't want you to go confused No home. quiero que se vaya serio. I don't want you to go serious. Lo que quiero es que se levante. I want you to get up. Lo que quiero es que se despierte. I want you to wake Lo que up. quiero es que active el llamado que Dios le dio. Es que hay gente que está menospreciando lo que tiene. Hay gente que cree que porque el diablo lo metió en la cárcel, ya Dios no va a hacer nada con ellos. Pero te estoy diciendo que Dios te dio el manto. Te estoy diciendo que Dios te dio la autoridad. Te estoy diciendo que Dios te dio el poder. God gave you the power. Y dice la palabra The word que says, cuando el ángel le dice the levántate, angel tells him, wake up. rápido, las cadenas se le cayeron. The chains were broken. Pedro no rompió las cadenas. Peter did not. El ángel no rompió las cadenas. The angel did not break the Pedro chains. estaba acostado. Peter Guapa. was lying down. Pedro estaba sentado. He was sitting down. Y el ángel le dijo solo And levántate. the angel told him, Pero "Get up." Pedro ya estaba despierto. But Peter was awake. Para que me entienda más claro, So you could understand cuando tú te levantes, when you get up. es cuando las cadenas se van a romper. Cuando tú te pongas de pie, es cuando Dios va a libertar tu familia. Cuando tú te pongas de pie, es cuando los pactos se van a ir. Y yo estoy hablando con alguien. I need to go with somebody. Vamos a hacer algo profético. Salude a 4. Y dígale, me voy a levantar. A 4, vamos, 4, dígale. Me voy a levantar. I will arise. Aisha, es que hay gente que está pensando que el ángel le va a romper las cadenas. Pero Dios te está diciendo, levántate. Porque el poder está en ti. El manto está en ti. Y le estoy diciendo a alguien de parte de Dios, I'm telling somebody from ya es God. tiempo de levantarte. Aleluya. Y me gusta que Pedro se levanta Peter rises up. y las cadenas son rotas. The chains are broken. Y hay gente que dice, Señor, And there's people that say, ¿cuándo vas a romper mis cadenas? "Never will break my chains." Señor, God, ¿cuándo vas a romper mi casa, en las cadenas de mi casa? when are you gonna break the chains? Señor, ¿cuándo me vas a sanar? When are you gonna heal me? Señor, ¿cuándo me vas a sacar de la diabetes? Señor, ¿cuándo me vas a sanar del cáncer?
Come on, come on. Están demasiado serios. You are too serious. Yo no vine a hablar de dinero. I didn't come to talk about money. Yo vine a hablarte la palabra de Dios. Yo vine a activar tu espíritu. Yo no vine a hablar con carnes. Yo vine a hablar con espíritus. Yo vine a hablar con gente que tiene propósito. Yo vine a hablar con gente que tiene llamado. People that have calling. Y el ángel le dice, The levántate. angel tells them arise quickly. En otras In palabras, other words, Pedro, ¿qué estás haciendo Peter, durmiendo? what are you doing asleep? Mientras tú estás dormido, While you're asleep, todavía sigues con las cadenas. you're still Ay, ay, ay. Mientras tú estás acostado, while you're lying down, todavía sigues con las ataduras. you're still tied down. Y el ángel le dice, And the angel says, Pedro, levántate. Peter, wake up. En otras In palabras, other words, hay alguien aquí que quiere cambiar de posición. Hay alguien aquí que tiene que cambiar su vaya sama, la posición en la que está. El diablo te dio un golpe muy duro. Y tú te sientes en el suelo. Tú te sientes en el piso. Tú te sientes con cadena. you're tied up. Pero te tengo noticias. Todavía tienes el manto. Todavía tienes la unción. Vamos, dígale cuatro. Todavía tengo el manto. Dígale cuatro. Todavía tengo el manto. Hoy yo vine a activar a alguien de parte de Dios. Hoy yo vine a decirle, todavía tienes un manto. Todavía tienes la unción. Todavía tienes el poder. Todavía está la sangre de Cristo sobre tu vida. Todavía está la unción. My Father. Yo vine a hablar con alguien. I can't speak to Hello. someone. Voy a soltar algo aquí y ya me voy. Hay gente que quiere que Dios rompa esas cadenas. They want God to break those chains. Pero ellos no se levantan. But they don't get up. Hay gente que quiere que Dios sane a su hijo. There's people that want Pero ellos no se levantan. Ay, Dios mío. Hay gente que quiere que liberte a su esposo. There's people that want their husbands to Pero no se pone en pie de guerra. Ya perdí a 15. ¿Cómo es posible How is it possible que los demonios that the demons se pongan de acuerdo con los brujos? Amaufa. Y los brujos se levanten. and the witch ¿Y cómo es doctor, posible que la iglesia how is it possible that no se levante? No se ponga en pie de guerra. Aleluya. No hable la lengua de guerra que Dios le dio. No se sacuda. Por eso es que yo admiro esas viejitas de oración. Que usted no la ven a estar predicando. Pero ellas sí saben hacer guerra. Y de repente usted la ve que mueve la cabeza. Y de repente usted la ve que bate las manos. Oh, vaya. Y te dice que la viejita se volvió loca. No es que se volvió loca. Es que está en el espíritu. Está haciendo guerra por sus hijos, por sus nietos. En otras palabras, se puso de pie. En otras palabras, Dios va a romper las cadenas. En otras palabras, ay, se escucha el estruendo. Se escucha el estruendo. Que dice el libro de Hechos, que cuando Pablo y Silas comenzaron a adorar, aquí hay gente que no quiere adorar. Yo estoy predicando y usted se está durmiendo. Usted no quiere mover la mano. Tal vez le da pena, le da vergüenza. Pero si estuviera en el estadio de béisbol, ahí estuviera gritando. ¿Y por qué no podemos levantar la mano? Y gritar para el Rey de Reyes, para que salve nuestra familia, para que liberte nuestra casa, para que sane el enfermo. Diga conmigo, todavía tengo el manto. La liberación The deliverance, no la recibes cuando el ángel te toca. you don't receive it when the angel touches you. El ángel tocó a Pedro. The angel touched Pedro Peter. solo se despertó. Peter woke up by Te voy a himself. dar una revelación. Let me give you a Aquí revelation. hay gente que Dios lo está llamando. Amén. Aquí hay gente que Dios lo quiere usar. Y ya Dios está cansado God is de tired. que estemos como un hámster. That we're like a hamster. Hay algo que me enseñó Dios del hámster. And it's something that the Lord showed me. Es que el hámster da vuelta. The hamster goes in circles. En la casa tengo un hámster. At home, I have a hamster. El hámster da vuelta The hamster goes in circles. porque ese es su diseño. Because that's his Y una design. vez yo vi al hámster And one time I saw the a las hamster 12 de la noche dando vuelta en esa rueda. midnight giving a turning to that. Y yo dije, el hámster se volvió loco. And I said the hamster is Es ready. la hora de dormir. It's time to go Y el to sleep. hámster está dando vuelta. And the hamster's going in Y Dios me circles. dijo, And God told me es que cuando el hámster da vuelta, when the hamster él goes se in siente circles, vivo. he feels alive.
Él sale de su comodidad. He comes Él out, sale de su rutina. comes out of his Y hay gente que le está llamando de la incomodidad. Dios lo está llamando de la comodidad. Que salga de su rutina. People who come out of their routine. El ángel da vuelta. The hamster goes in Pero él está circles, saliendo de su rutina. but he's coming out of his Nosotros damos vuelta. We Pero estamos en la rutina. Dios está diciendo, salte de esa vuelta. Porque no somos el pueblo de Israel. Yo te estoy diciendo que es tiempo de salir. Y llegará lo que te dije. Te llegará lo que te dije. A la tierra prometida. Yo conmigo todavía tengo el monte. El ángel tocó a Pedro The angel touched Peter y solo lo despertó. and he woke him up. Hay gente que son, lo voy a decir, There's people that are aunque sea en asleep. serio. Hay gente que cuando está dormido tú no puedes que lo toques, le grites, le hables. There's people when they're asleep, you touch them, you move Puede que them. haya una bomba, un bombardeo y sigue dormido. There's a bomb, they're still sleeping. Hay gente así también espiritual, Dios mío. que no hay que darle un solo golpe, que hay que jalarle las orejas. El ángel tiene que gritarle. The angel has to scream. Así como le dijo a Pedro, Like Peter was told. está en serio. They're Yo serious. estoy hablando con alguien que está recibiendo lo que está hablando el Espíritu Santo. Y el día de mañana va a levantarse. El día de hoy va a levantarse. Ay, fa. Y me gusta And I like que that the angel lo toca, the angel touches him. solo lo despierta. He wakes up. Cuando le da la palabra, He gives him the word. es que se levanta. Come And on, then he come gets on. up. Y los ministerios, In the ministries, los 5 the ministerios, 5 ministries, hacemos lo que hace el ángel. we do what the angel does. Nosotros, What we do, los pastores, the pastors, los apóstoles y los otros demás ministerios, in other ministries, lo que hace es what they do despertar. is Come on, wake come on. up. Por eso es que tú ves That's why you see que en la iglesia that in church, un día ves a alguien bajo el fuego you see somebody under the fire y otro of día lo ves apagado. another day. Porque el trabajo de nosotros es despertar. Our job. Pero el trabajo tuyo es levantarte. El ángel no le dio la mano a Pedro. The angel didn't get Peter. Pedro se levantó cuando el ángel le dijo levántate. Peter woke up when the angel told him, arise quickly. Alguien, estoy predicándole a alguien aquí que se va a levantar y va a romper las cadenas y va a romper los yugos. Porque lo que rompe los yugos Those who break the es la yoke, unción. it's the Y anointing. te estoy diciendo And I'm telling you, que todavía tienes el manto. the garments, Póngase sobre sus pies. be on your feet. Punto número 3. Point number 3. ¿Cuántos están recibiendo? Batuli my fight. Sukumanai. Gracias, Jesús. Thank you, Lord. Si me puede poner la oración de Yahweh, pero bajito. Tumanai. Gracias, Dios. Porque alguien hoy se va a levantar. Somebody will arise. Alguien hoy va a romper esas cadenas. They will break those chains. Alguien hoy. Ay, Ajumaneo. Suliobao. Es que aquí hay una unción There's an anointing. fresca. Fresh No la anointing. unción de ayer. Not the one from Ni yesterday. capaizo. Y Dios quiere hacer algo en tu vida. The Lord wants to do something in your life. Dice el verso 8. Verse 8 says, Le dijo, ciñete y átate las sandalias. Y lo hizo así. Y le dijo, envuélvete en tu manto y sígueme. Then the angel said to him, gird yourself and tie Cuando el yourself. ángel le dice a Pedro, And he said, amárrate las sandalias, when he told him, gird yourself, le está diciendo, todavía tienes un camino por caminar. you still have a way that you Le have está to walk. diciendo, He's telling him, Pedro, lo que te dijo el maestro se tiene que cumplir. what the teacher told you has En to otras palabras, todavía hay un In other propósito. words, there's still a purpose. Hay gente que cree que se va a morir. There's people that En la die cárcel que está, in the jail that they're hay in. gente que cree People think que porque se encuentra en una cárcel, that they're in jail. se acabó todo. They're finished. Pero me gusta But what I like, que cuando el profeta when the prophet, profetiza, el profeta Micaías a prophet Micaiah, lo meten preso they put him in jail. y él está en la cárcel. And he's in jail. Y aún en la cárcel, Even in jail, Dios le sigue hablando. God still speaks to him. Pero ¿qué tiene este profeta? But what does this prophet have? Que aún en la cárcel Dios le sigue That hablando. in jail, God still talks to him. Hay gente There's people que ha cometido pecado. that are in sin. Y no lo digo para avergonzarte. I don't say it to shame. Y de repente sientes una unción And I don't really go y comienzas a hablar en lengua. start talking in Y tongues. de repente Dios te redarguye. And over the Holy Spirit, Gente
que sueña con Dios. There's people that are sick. Gente que está en una cárcel y Dios le sigue hablando. God talks Y to usted dice, pero ¿por you. qué? And you say, why? Es porque tienes un llamado. Es porque Dios te dio un manto. Y aunque el enemigo te haya dado un golpe, y aunque te hayas caído, la zapa, aunque te haya dado un golpe, y aunque te hayas caído, todavía Dios te va a seguir hablando. Diga conmigo, todavía tengo el manto. Diga conmigo, todavía tengo el manto. Todavía tengo la autoridad. Todavía tengo la unción. Y yo no sé cuál fue el golpe que el diablo te dio. No, estoy hablando todavía con alguien aquí. Yo no sé cuál fue el golpe que el diablo te dio esta semana. Yo no sé cómo el diablo te amarró las manos. Yo no sé cómo el diablo te quiso callar. Pero yo le estoy hablando a alguien que a pesar de que el diablo lo metió en la cárcel, el Señor lo va a sacar de la cárcel. Porque todavía hay una unción en ti. Todavía hay un manto. Y cuando está el manto, vamos a orar. Vamos a orar. Vamos a orar. Vamos, levante su voz. Sobayoha. Sole kabasama. Urrabasanda. Ruleja. Vamos, ore, ore. Raiso Paiko. Saliendo a Tayo. Y Nampaisa, yo no sé, pero yo siento la candela del Espíritu Santo. Yo no sé si usted lo siente. Alay, Campa y Campao. El gran Shalabra Sama. Es que Dios vino a sacudir a alguien. Dios vino a activar a alguien. Desde el Pabayoa. Porque todavía tienes el manto. Y como todavía tienes el manto, la brujería se va. El hechizo que tenía se va. La paika payo. La cadena que tenía se va. Vamos a cierrar sus ojos. Las cadenas que el diablo te puso se van.